Buenas tardes, hermanos. Bueno, es una alegría y un gozo poder compartir un nuevo domingo. Para ser sincero, a veces es difícil verlo así, a veces es difícil gozarnos estando a la distancia, estando en esta situación, pero el Señor nos permite estar unidos en espíritu, no de una forma mística, sino de una forma real, porque estamos en un mismo espíritu y realmente queremos ahora escuchar de su palabra, lo necesitamos. Necesitamos ser confrontados, ser consolados, ser edificados con su palabra. Y también como pueblo de Dios queremos alabarle, queremos exaltar su nombre, porque Él es digno, en primer lugar, pero también porque sus bendiciones para con nosotros son infinitas. Quiero leer una porción antes de que podamos cantar en donde el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana cuál es la forma en la que Dios quiere que se le adore. Leo Juan capítulo 4, versículo 21. Jesús le dijo a la mujer samaritana: Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y esa es la manera en la que su pueblo se acerca a Dios, la manera en que Dios quiere que se le adore. Agradecemos a Dios porque podemos acercarnos delante de Él por la obra de Cristo, porque Él abrió esa puerta para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios y adorarle y poder traer nuestras ofrendas de nuestros labios, pero también nuestra ofrenda de obediencia. Dios quiere que la adoremos en espíritu y en verdad. Oremos antes de cantar y antes de alabar su nombre. Señor, te agradecemos porque en Cristo Jesús nuestras ofrendas pueden ser recibidas, Señor, como grato olor delante de ti. Porque tú has recibido y has aceptado la ofrenda de tu Hijo, esa ofrenda perfecta, Señor, en la cruz. Porque era un cordero sin mancha, sin contaminación, entregado voluntariamente por aquellos que sí hemos pecado, Señor. Gracias, Dios, porque nos aceptás en Cristo, porque podemos alabarte ahora por quién eres tú, por lo que has hecho por nosotros también, Señor. Ayúdanos a disfrutar de este tiempo, poder, Señor, alabarte con nuestros labios y con nuestras mentes, con nuestros corazones, con nuestra vida, Señor, con nuestra obediencia. Y ayúdanos a abrir nuestros corazones también para recibir tu palabra, para obedecerla, Dios. Lo necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Jesús es mi todo.
en rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi
Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios una vez más. Vamos a continuar con nuestro estudio en la carta a los Efesios, así que les invito por favor a abrir sus Biblias. En Efesios, capítulo 4, hoy vamos a estar viendo el versículo 28, pero como venimos haciendo, vamos a leer del versículo 22 al 32. Así que vamos a leer Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 32, pero vamos a estar estudiando el versículo 28. Dice la palabra de Dios, leo en la versión Reina Valera 60. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Oramos. Padre, queremos agradecerte por poder abrir tu palabra una vez más. Señor, necesitamos en esta tarde oír tu voz. Necesitamos en esta tarde ser alimentados por tu palabra. Necesitamos ser confrontados, animados, consolados. Tú conoces cada necesidad, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, tú conoces la intimidad de sus vidas, tú conoces mi corazón, tú conoces, Señor, también mi necesidad. Por eso te ruego, por favor, que por medio de tu palabra tú nos estés hablando en esta tarde. Anhelamos escuchar tu voz, anhelamos que tú nos pastorees con tu palabra, por favor. Y te rogamos que si hay alguien que no te conoce en esta tarde, que tú le llames al arrepentimiento y a la fe. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos con nuestro estudio de los Efesios, de la carta a los Efesios, y en el versículo 28, Pablo nos va a hablar acerca del robo. Y hace un tiempo ya, salió una noticia que fue bastante conocida e impactante, que es que al jugador de fútbol, Lionel Messi, lo declararon culpable por evadir impuestos. Y bueno, él no fue a prisión porque la condena era menor a 24 meses, así que no fue a prisión, pero lo declararon culpable por evasión de impuestos, muchos millones de dólares, lo cual se considera robo. Bueno, también salió la noticia de que al jugador de fútbol Neymar también lo enjuiciaron o lo interrogaron por el mismo tema, por evadir impuestos. A la cantante Shakira, lo mismo, se la interrogó por evadir impuestos, se la cuestionó por evadir impuestos, lo cual es considerado robo. Al cantante Marc Anthony, lo mismo, se lo acusó de fraude en un momento. La cantante Isabel Pantoja fue declarada culpable e incluso llegó a estar presa por blanqueo de capitales. Y así podemos seguir citando casos de tanto famosos, actrices, jugadores de fútbol, empresarios muy famosos que son acusados de robo por evadir impuestos o por distintas causas. Se los acusa de robo, en algunos casos, bueno, no se los halla culpables, pero en muchos otros sí. Y la realidad es que el robo lo solemos asociar tal vez a clases sociales bajas, a personas
que no tienen mucho poder adquisitivo y como consecuencia tienen que salir a robar, vamos a decir así. Y por eso se los asocia con estatus sociales bajos a veces, pero no tiene nada que ver con eso. La verdad que el robo se relaciona a personas pobres y a personas ricas. Se relaciona a personas con mucha educación y a personas con poca educación. El robo incluye a cualquier tipo de persona, porque el robo no tiene que ver con estatus social o con educación, sino que tiene que ver con el corazón. Y por eso lo que me gustaría que podamos ver en este texto es que el robo tiene que ver con el no creyente, con el viejo hombre. Así que lo que Pablo nos va a exhortar en este texto es a que si vos sos un creyente, el robo no debe caracterizar tu vida, sino lo que debe caracterizar tu vida es el trabajo diligente. Así que si sos un creyente, el robo no debe caracterizar tu vida, sino que lo debe caracterizar el trabajo diligente. Y en este texto es importante que puedas entender a la luz de este texto, del versículo 28, la gravedad del robo, del hurto y la importancia del trabajo. Eso es lo que me gustaría que podamos quedarnos al terminar de estudiar este mensaje. Que podamos ver que el robo es algo grave por un lado y por otro lado que podamos ver la importancia del trabajo diligente. Así que me gustaría que podamos notar en este texto 3 acciones que debes tomar como creyente. En primer lugar, debes despojarte del robo. En segundo lugar, debes renovarte trabajando. Y en tercer lugar, debes revestirte compartiendo. Y lo bosquejo de esta manera porque es lo que Pablo nos viene diciendo en este texto. Del versículo 22 al versículo 24, Pablo le dice a los creyentes que deben despojarse del viejo hombre, renovar su mente y revestirse del nuevo hombre. Ellos han creído en el Evangelio, han creído en el mensaje del Evangelio, versículo 20 y 21, y por eso ya no pueden vivir como viven los gentiles. Por eso ahora, si vos sos un creyente, ya no podés vivir como vivías antes, porque ahora Dios te ha dado una nueva naturaleza. Ahora Dios te ha quitado esa vieja naturaleza y te ha dado una nueva naturaleza. Pero como tenemos una nueva naturaleza, la realidad es que la carne, la parte no redimida, todavía mora en el creyente. Aunque tenemos una nueva naturaleza, hay una parte no redimida en el creyente que la Escritura le llama carne generalmente y nos lleva a pecar. Y por eso Pablo nos está diciendo que ya no debemos vivir dándole rienda suelta, no debemos vivir como vivíamos antes, sino que debemos vivir conforme a la nueva naturaleza que se nos ha dado. Y Pablo empezó a desarrollar en el versículo 25 maneras específicas en las cuales vivir de esta manera, como este nuevo hombre. Bueno, en el versículo 25 nos habló de la mentira, en el versículo 26 y 27 nos habla de la ira, y ahora en el versículo 28 nos va a hablar del trabajo. Y lo primero que me gustaría que podamos notar es que como creyentes debes despojarte del robo. Eso está relacionado al viejo hombre, así que hay que despojarnos del robo. Y acá la Valera nos dice el que hurtaba, pero la realidad es que el verbo ahí es un verbo presente. Tal vez podría sonar mejor como lo dice la Biblia de las Américas. El que hurta, el que su vida se caracteriza por el hurto, ya no debe ser así. Porque eso corresponde a la vieja naturaleza. Así que Pablo dice, el que hurtaba, no hurte más. La palabra ahí, hurtar o robo, es la palabra kleptó en griego, y puede referirse al robo o al hurto de objetos o de personas. Y tal vez cuando vemos acá que Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, cuando viene la palabra hurto o la palabra robo a nuestra mente, generalmente pensamos, o cuando leemos este texto, tal vez pensamos en alguien encapuchado con un arma que está entrando a una casa, o en el contexto de hoy en día, o alguien encapuchado que entra a un banco con un arma a robar un banco, o tal vez
cuando lees este texto y decís el que hurta o el que hurtaba no hurte más, mira a tu mente a alguien tal vez corriendo y arrebatándole la cartera a una mujer y escapándose. Y la realidad es que, bueno, eso es pecado, claro que sí. El robo, todas esas escenas que acabo de escribir son robo y son pecado, y la ley lo condena. Dice en el Antiguo Testamento, vemos en Éxodo 20:15, que Dios, en los 10 mandamientos, uno de ellos es no hurtarás. Así que todas esas escenas que yo acabo de escribir, claro que son pecado. Pero la realidad es que cuando hablamos del hurto o del robo, todo el mundo diría que una persona que entra encapuchada a robar un banco es pecado. Sea creyente o sea no creyente, toda persona diría que eso está mal y que eso es pecado. Toda persona diría que alguien que le arrebata la cartera a una mujer y se va corriendo, todos en los noticieros, cualquier persona que le preguntes va a decir que eso está mal y que eso es pecado. Todos vemos esas situaciones como pecado. Pero a veces no vemos otros tipos de robo como pecado. Esas cosas, los robos abiertos, todos los reconocemos como pecados. Pero hay otros robos, los cuales también son pecado, que no lo vemos tanto como pecado. Y eso es lo que podía pasar en el contexto en el cual Pablo está escribiendo. Recordemos que la iglesia en ese tiempo estaba compuesta en su gran mayoría por esclavos. Y aunque tal vez cuando nosotros pensamos en esclavos, tal vez viene a tu mente una persona encadenada, una persona trabajando en el campo bajo el látigo. Pero en el contexto en el cual Pablo escribe, aunque la sociedad estaba llena de esclavos, los esclavos no tenían tanto esa característica. En la época de los romanos había muchos esclavos, pero muchos de ellos eran tutores, en algunos casos, eran administradores. Muchos de los esclavos en el tiempo de Roma administraban los bienes de sus amos. Tal vez eran más similar a un mayordomo que a un esclavo como nosotros viene a nuestra mente. Así que en ese contexto, muchos de los esclavos que se habían convertido tal vez administraban los bienes de sus amos. Y podía pasar que un esclavo que ahora era creyente podía pensar, bueno, yo me mato trabajando todo el día, acá mi jefe, mi dueño en ese momento, no hace nada, yo me estoy matando administrando sus bienes, todo esto que él tiene y está progresando es gracias a mí, porque yo le estoy administrando todas estas cosas. Así que bueno, es justo que yo me quede con algo de mi amo. Me voy a quedar con esto de mi amo porque en realidad me corresponde. Bueno, vemos un ejemplo en la Escritura de Onésimo, lo podemos ver en la carta a Filemón, que él era un esclavo y había huido probablemente porque le había robado a su amo. Y los esclavos seguramente se veían tentados, sobre todo aquellos que eran tal vez mayordomos, a quedarse con parte de dinero o de lo que sea que no le correspondía. Por eso Pablo le manda a Tito, en capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: exhorta a los siervos, que eran los esclavos, a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Los siervos creyentes, le dice Pablo a Tito ahora, que no defrauden a sus amos, sino que puedan honrarles, que puedan ser fieles, para que el nombre de Dios sea exaltado. Así que estas personas en el cual Pablo escribe en este contexto podían ser personas que se caracterizaban por robar, pero no tanto tal vez por robar a mano armada, como acabo de decir, o en ese tiempo en los caminos, sino tal vez personas que se veían tentadas a quedarse con
parte de dinero o de bienes que no le correspondía. Y tal vez como ellos administraban estos bienes, tal vez no lo notaban tanto sus amos, tal vez no lo notaban y podían verse tentados. Pero Pablo les dice, el que hurtaba, no hurte más. Y la realidad es que el robo, el hurto, es una característica de los no creyentes. Cuando en Apocalipsis 9, 20 y 21 dice que el juicio de Dios se está derramando sobre la tierra, la ira de Dios está castigando al hombre por su pecado, a pesar de que el hombre está viendo el juicio de Dios, y a diferencia de hoy, ellos están interpretando que todo lo que está pasando es el juicio de Dios, dice Apocalipsis 9:21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Las personas que están viendo el juicio de Dios, están padeciendo el juicio de Dios por su pecado, no se arrepienten de sus hurtos. Porque el robo es la característica del no creyente. Por eso Pablo dice que ahora que somos creyentes, debemos despojarnos de esos hábitos. Y en 1 Corintios 6, 9, cuando Pablo está describiendo a las personas que no entran al reino de los cielos, porque no se han arrepentido de sus pecados y no han puesto su fe en Cristo, una de las características de estas personas que no entran, dice Pablo en 1 Corintios 9, bueno, ni los fornicarios, ni los idólatras, y en el versículo 10 dice, ni los ladrones. No entran al reino de Dios. No porque un ladrón no se pueda salvar, porque incluso en la cruz, uno de los ladrones que estaba siendo crucificado al lado de Jesús va al cielo. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero aquellas personas que no se han arrepentido de sus pecados y se caracterizan por ser ladrones, no entran al reino de los cielos. Porque no se han arrepentido de sus pecados, no han puesto su fe en Cristo, y como consecuencia de eso, una de sus características que notamos en los no creyentes son los robos. Incluso lo vemos dentro de los apóstoles. Había uno que no era un creyente, que era un apóstata, que era Judas. Aunque estaba entre los creyentes, no era un creyente. Y Juan 12:6 nos dice que Judas sustraía de la bolsa del dinero en común que tenían todos. Judas sustraía de esa bolsa. ¿Por qué? Porque es una de las características de los no creyentes, el robo. Y lo más probable que acá en el hurto esté relacionado tal vez a robos, no tanto a mano armada, aunque existía en ese tiempo, obviamente que existía, sino tal vez al hurto, al robo silencioso, a quedarte con algo que no te corresponde. Si vos le preguntás hoy tal vez a alguna persona que estás predicando el Evangelio, y tal vez tomás la ley para predicar el Evangelio, le estás predicando y cuando llegas a la parte de alguna vez robaste, lo más probable, puede ser que te diga que sí, pero lo más probable es que esa persona te diga que no, que nunca robó. Y probablemente él te diga esto o ella te diga esto porque a su mente lo que viene es esto. Una persona entrando a un banco y robando, o una persona entrando a una casa, no sé, o deshabitada o que habitas personas y robando cosas. Entonces cuando pensamos en el robo de esa manera, lo que viene a nuestra mente es, no, bueno, claro, yo nunca robé. Pero cuando vamos un poquito más a fondo, vemos que todos hemos caído en el robo. Y por eso Pablo manda acá a los creyentes a que ese no debe ser nuestro hábito. Porque aún los creyentes caemos en esas cosas. Y lo podemos ver hoy en día. Vemos, por ejemplo, a los empleados en las empresas muchas veces le pagan los viáticos, a los empleados le pagan la nafta o lo que gasten en viáticos, y es algo común, totalmente común que se ve en las empresas, que las personas pasan como gastos de la empresa, gastos personales. Tal vez un viaje que hicieron con su familia, lo pasan como si hubiese sido un gasto laboral. Pero eso lamentablemente no se ve como algo malo.
cualquier persona lo hace. Y lo vemos como si estuviese bien, pero eso es robar. Estamos acostumbrados hoy en día a ver que, no sé, tal vez manejás plata de la empresa y, no sé, en alguna situación te quedó plata de la empresa, 100 pesos, por ejemplo. No es una gran cantidad de dinero. Te quedan 100 pesos y tal vez lo usás para comprarte un sándwich al mediodía. Y uno piensa, son 100 pesos, no pasa nada. Ni si la empresa gana millones, que estos 100 pesos, ¿qué le van a implicar? Y te los gastás y te compras un sándwich. Eso es robar, porque te estás quedando con algo que no te corresponde. Ahora, a veces, frente a esas situaciones, para acallar nuestras conciencias, decimos, bueno, pero yo me lo merezco. O es que en realidad está bien que use estos 100 pesos de la empresa para comprar un sándwich porque me maté todo el día laburando. O en realidad la empresa me paga una miseria. Así que bueno, si yo me mato tanto laburando y la empresa me paga tan poco, bueno, está bien que yo me quede con este vuelto. Y empezamos a acallar nuestras conciencias, pero eso es robar. Usamos bienes de la empresa para usos personales que no nos corresponden. Y no lo vemos como robo. Pero eso es robar. Alguien que pasa horas extras, cuando en realidad no trabajó horas extras para que se las paguen, le está robando a la empresa. Porque te están pagando vos estás haciendo que te paguen por un trabajo que no hiciste. Un trabajador, alguien que tal vez trabaja por su cuenta y pasa presupuestos sumamente grandes a otra persona, a un cliente, porque el cliente no conoce del tema, lo está estafando. Y eso es robar. Un mecánico, que tal vez, como suele suceder, las personas que llevan el auto al mecánico no entienden nada de mecánica. Y un mecánico que se abusa y dice que hizo cosas en el auto que no hizo y le cobra a su cliente por eso, le está robando. Alguien que vende un producto como si fuese de una calidad que no es, pero se lo cobra como si fuese de una calidad excelente, le está robando. Y así podríamos seguir. Pero el problema es que estamos tan inmersos en el robo y en el hurto que no lo vemos como pecado. Y cuando tal vez nos señalan cosas así, pensamos, bueno, pero todos lo hacen. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo se queda con 100 pesos que no es suyo. Todo el mundo pasa viáticos que no gastó en realidad. Todo el mundo pasa presupuestos más inflados de los que son. Eso es común. Es el común denominador en el trabajo. Pero si vos te estás quedando con dinero que no te corresponde, si le estás sacando a una persona dinero, le estás cobrando por algo que no estás haciendo, le estás robando. Pero es algo habitual, estamos acostumbrados. Incluso nos pasa que vemos películas en el cual el protagonista es un ladrón y tal vez está robando algo, pero lo hace de una manera muy inteligente, muy astuta. Y cuando estás mirando la película querés que no lo atrapen. Porque en un sentido, cuando vemos el robo como robar un banco, todos decimos que está mal. Pero cuando vemos el robo como estas cosas, ya no lo vemos tan mal. Pero la Biblia nos dice que eso es pecado, que el robo, sea cual sea la manera en la cual se manifieste, el robo es pecado y tiene que ver con el viejo hombre y por eso debemos deshacerlo. Puede ser que luchemos con esas cosas, puede ser que caigamos, aún como creyentes, en alguno de estos pecados. ¿Qué debemos hacer? Confesarlo a Dios, confesarlo a la otra persona y restituir el daño. Si hemos robado, como debemos arrepentirnos, confesar nuestro pecado y resarcir aquello que hemos robado, como lo ha hecho Zaqueo, vemos en los evangelios. Él se arrepiente de sus pecados, cree en Cristo, pero como consecuencia, él lo que hace es devolver todo aquello que ha robado. Y cuando leo textos como estos, siempre a mi mente viene que yo creo que necesitamos como iglesia marcar un impacto en la sociedad. Necesitamos realmente que haya más electricistas creyentes, que puedas recomendar, que si vos sos un creyente y sos electricista, te puedan recomendar sin problema.
No, yo tengo a alguien que te va a cumplir con el trabajo, va a hacer lo que prometió, no te va a cobrar de más, si hay algo que no corresponde no te lo va a cobrar. Mecánicos, creyentes, que puedas recomendar y decir, no, lleva el auto a fulano que si no lo sabe arreglar, no te va a mentir, te va a decir que no lo sabe hacer. Y te va a cobrar por lo que hizo, no te va a cobrar de mal, no te va a engañar. Albañiles, que puedas recomendar y que, porque son creyentes, y puedas decir, te recomiendo a tal hermano o tal hermana, porque es un trabajador o una trabajadora honesta, que no roba. En el caso de los albañiles, como decía recién, un hombre que vos puedas recomendar que no va a robar materiales, que no va a pasar un presupuesto más inflado de lo que es, sino que va a cumplir con su trabajo, que va a cumplir con lo que promete, no para ganarse el cielo, sino porque Cristo ha perdonado sus pecados, porque es un creyente. Por eso Juan el Bautista, cuando está predicando el Evangelio y vienen a él unos recaudadores de impuestos, Juan les dice, y le dicen, ¿qué debemos hacer? Juan el Bautista le dice, no exijas más de lo que está ordenado. No exijas más impuestos de lo que está ordenado. Dejen de robar a las personas, no para ir al cielo, sino como evidencia de que son creyentes, como evidencia de un genuino arrepentimiento. Así que, si sos un creyente, tu vida no se debe caracterizar más por el robo. Aún en estas cosas que la sociedad ve como algo normal, como algo que no pasa nada. Si vos te estás quedando con un vuelto que no te corresponde, si vos estás cobrando más de lo que debes cobrar, si vos estás pasando horas extras cuando no las estás haciendo, si vos estás robando y sos un creyente, a la luz de este texto, Dios te dice que debes arrepentirte y debes deshacerte de esos hábitos pecaminosos que tienen que ver con la nueva naturaleza. Ya lo podés hacer si sos un creyente porque Dios te da una nueva naturaleza. Antes el pecado era tu amo, pero si ahora vos sos un creyente, Dios te da una nueva naturaleza. Y ahora podés decirle que no al pecado. Y podés obedecer a Dios, cosa que antes no podías. Así que Pablo nos dice, en primer lugar, que debemos despojarnos del robo, porque eso tiene que ver con el viejo hombre. Pero recuerden ahí en el versículo 22 que hay varias acciones. No solamente es despojarnos de los hábitos pecaminosos, sino es revestirnos de hábitos, es renovar nuestra mente y revestirnos de hábitos piadosos. Así que Pablo no dice solamente no roben más, sino que ahora en lugar de robar debemos trabajar. Así que en primer lugar debes despojarte del robo, pero en segundo lugar debes renovarte trabajando. La palabra que ahí usa Pablo en el versículo, bueno, noten que hay un contexto, ¿no? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. La palabra ahí, trabajo, es la palabra griega kopiao, que significa cansarse o desgastarse. Un diccionario en griego dice que implica abatimiento, aflicción y dolor. El trabajo con el cual Pablo se refiere con esta palabra no es una changuita. Cuando Pablo dice el que hurtaba no hurte más, sino ahora trabaje, no es que bueno, andá a hacer una changuita, así te sacás 2 o 3 monedas encima y podés seguir en tu pereza. Pablo no dice eso, sino que acá dice trabaje implica un trabajo arduo, un trabajo desgastante. Lo que Pablo está diciendo acá es, si antes te caracterizabas por el robo, bueno, ahora ya esa no debe ser tu característica, sino que ahora tenés que romperte el lomo trabajando. Y lo que Pablo dice acá es sumamente importante, porque, y para mí es muy importante por lo siguiente, porque noten que un apóstol, como es Pablo, está hablando de la importancia del trabajo. Generalmente nosotros tendemos a ver el trabajo como algo mundano. Nosotros tendemos a ver el trabajo como algo sin sentido. Tendemos a ver el trabajo como algo no espiritual. Y como consecuencia, al ver el trabajo como algo no espiritual, hace que no nos esforcemos en nuestro trabajo.
Vemos el trabajo muchas veces como una maldición. Y como vemos el trabajo como una maldición, eso hace que no querramos trabajar. Pero eso es incorrecto, porque Pablo en este pasaje no solamente dice que no roben más, sino que Pablo, Dios en realidad, nos manda este texto a los creyentes a trabajar. Porque el trabajo no es consecuencia de la caída. Recuerdo cuando no era creyente, pero por un contexto católico, por estar en un contexto católico, conocía algo de la Biblia, por lo menos las cosas que todos conocen. Y conocía de la historia de Adán y Eva y de la caída. Y recuerdo que pensaba, decía, si Adán y Eva no hubiesen pecado, yo no tendría que estar trabajando. O en ese momento estudiando. Pero la realidad es que el trabajo no es consecuencia de la caída. Dios le dice a Adán, dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. La caída es Génesis 3. Génesis 2:15. Dios pone al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Trabajo. Antes de la caída, el trabajo era parte del plan de Dios. Así que, y lo vemos en Génesis 2:15. Así que el trabajo no es consecuencia de la caída. E incluso en el cielo, no sé qué concepto tenés del cielo, pero en el cielo trabajaremos. Dice Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición. Ya está hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Sus siervos le servirán. Y nos dice Apocalipsis 7:15, donde Juan tiene una visión del cielo. Dice, pero por esto están delante del trono de Dios los creyentes. Y les sirven día y noche en su templo. Les sirven día y noche. Así que el trabajo no es consecuencia de la caída. El trabajo no es la maldición. La maldición es Génesis 3:9. Con el sudor de tu rostro. Ahí está la maldición. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Pero el trabajo no es mundano. El trabajo no es carnal ni es pecaminoso en sí mismo. Es una tarea, el trabajo es una tarea por medio de la cual glorificamos a Dios. E incluso lo vemos al apóstol Pablo, siendo un apóstol, trabajando haciendo tiendas. Aunque Pablo él mismo enseña que el obrero es digno del salario, vemos que en ciertas ocasiones Pablo trabajaba para sostenerse él mismo. Dice 1 Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo dice, nosotros trabajábamos arduamente, y no está hablando ahí del trabajo pastoral, vamos a decir así, sino el trabajo secular. Ellos trabajaban para no ser una carga para los tesalonicenses. No porque él no pudiese hacerlo como apóstol, sino porque él en ese contexto particular prefería no hacerlo. Y en Hechos 20:33 le dice lo mismo. Recién leímos lo que pasaba en la iglesia de Tesalónica. Ahora miren lo que Pablo le dice a los ancianos de Éfeso en Mileto. Hechos 20:33. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo le dice a los de Éfeso lo mismo, que él trabajó, les dejó ejemplo, que trabajando debían sustentarse y ayudar a otros. Así que el trabajo no es algo mundano, ni es algo carnal, ni es algo sin importancia.
Y lo mismo le dice Pablo en 2 Tesalonicenses 3, 7 y 9, que ellos no comieron, no le robaron el dinero a nadie, ni se abusaron de nadie, sino que ellos trabajaron con afán y fatiga de día y de noche. Eso lo vemos en 2 Tesalonicenses 3, 8. Así que Pablo como apóstol podía ser sustentado, pero en ciertas ocasiones él prefirió no serlo y no ser una carga para otros hermanos. Así que el trabajo, Pablo habló bastante del trabajo. Él fue un ejemplo, él mismo fue un ejemplo de un trabajador digno, de alguien que se esforzaba en su trabajo, no solamente en lo que es el ministerio, sino en su trabajo haciendo tiendas. Y él mismo manda en varias ocasiones a las personas a trabajar, porque el trabajo no es carnal ni es mundano. E incluso pasaba en 2 de Tesalonicenses que había personas que empezaron a decir, bueno, el Señor viene, así que no trabajemos más. Yo voy a dejar mi trabajo para dedicarme, no sé, a orar, para dedicarme a leer la Biblia, porque el Señor ya viene. Y estas personas probablemente iban de casa en casa para que otros los alimenten, para que otros les den comer, porque no querían trabajar. Porque y todo bajo un contexto de espiritualidad. Eran tan espirituales que querían leer la Biblia todo el día y no querían trabajar. Y Pablo les dice en 2 Tesalonicenses 3, 10 al 13, específicamente en el versículo 10 dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pablo dice, si hay un hermano que no quiere trabajar, no que no puede, que no quiere trabajar, no le den de comer. No, esa persona debe trabajar. Dice en el versículo 12 de 1 Tesalonicenses 3, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pablo no habla del trabajo como algo carnal ni como algo mundano, incluso cuando hay personas que en nombre de la espiritualidad habían dejado sus trabajos porque el Señor venía. Pablo le dice, yo mando a esas personas que vuelvan a sus trabajos, que trabajen sosegadamente y de esa manera se sustenten. Así que vemos que el trabajo en un sentido es algo espiritual también. Y los pastores que están a tiempo completo, generalmente solemos usar la frase, mi pastor no trabaja. En realidad esa frase es incorrecta, porque el pastor trabaja y arduamente. La diferencia es que su trabajo es, la mayor tiempo su trabajo es estudiar la Biblia para enseñarla a otros. Ese es su trabajo. Estudiar la Biblia, obviamente, para alimentar su alma como cualquier creyente y para enseñar a otros. A los pastores que están a tiempo completo se les paga un sueldo para que ellos puedan, digamos, no tengan que tener la carga de tener otro trabajo además de predicar y puedan dedicarse 100% al estudio de la Escritura y a la enseñanza de la Escritura. Pero eso es un trabajo. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, copiado la palabra, los que trabajan en predicar y enseñar. Así que el pastor no es que no trabaja. El trabajo del pastor es, en vez de tener 2 trabajos, es poder tener solamente un trabajo para dedicarse 100% al estudio de la Escritura y a la enseñanza de la Escritura. Y aún lo vemos a Jesús mismo. Estuvo, vamos a decir, 3 años a tiempo completo, pero antes de esos 3 años, durante 30 años, bueno, no durante, cuando era bebé no, pero muchos años en su vida, él trabajó como carpintero. La mujer virtuosa trabajaba para su hogar, pero trabajaba arduamente en Proverbios 31. Y la creación trabaja. Pero el libro de Proverbios nos manda, a mirar las hormigas, cómo trabajan. Y Jesús dice en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que el trabajo no es una maldición, sino que la maldición es que sería con el sudor de la frente. Incluso el libro de Eclesiastés nos dice que nosotros podemos tener cierta satisfacción en el trabajo. Dice Eclesiastés 2:24,
no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. El trabajo es un medio por el cual glorificamos a Dios y es un medio por el cual de cierta manera podemos tener cierta satisfacción. Ahora, claramente el trabajo no puede ser nuestro Salvador. El trabajo no debe ser nuestro Dios. Y nosotros no debemos idolatrar el trabajo. Y hay personas hay personas para las cuales el trabajo es su vida y eso es pecaminoso. Eso es pecaminoso. Pero si el que ocupa el primer lugar en tu vida es Dios y vos toda tu vida se ordena alrededor de Dios y Dios ocupa su lugar, vos podés encontrar satisfacción en el trabajo. No porque buscas que el trabajo sea tu Dios, sino porque el trabajo fue creado por Dios aún antes de la caída. Y como cosa creada por Dios, podemos disfrutar como parte de su creación. Y eso no es pecaminoso. Por eso debemos tener un concepto distinto, tal vez, no lo sé, pero tal vez al que tenés del trabajo. Y eso fue lo que los reformadores rescataron, una de las cosas que rescataron, obviamente por sobre todas las cosas, la salvación por gracia mediante la fe, pero una de las cosas que rescataron es esto de no dividir trabajo secular de trabajo espiritual, sino los reformadores entendieron que el trabajo no es carnal ni mundano y que entendieron que los creyentes por medio de su trabajo glorifican a Dios. Y cuando ellos entendieron esto y lo enseñaron, eso impactó a la sociedad. Y por eso vemos que Europa y Estados Unidos progresaron económicamente, influenciado por los reformadores. Influenciado por hombres que enseñaron que cuando las personas, los que no son pastores, porque la realidad es que los que son pastores son pocos, los que no son pastores, que se matan trabajando para glorificar a Dios, le están honrando. Entonces, ¿qué hicieron las personas en ese momento? Los creyentes que entendieron esto, se empezaron a romper el lomo trabajando. Y como consecuencia, obviamente, cuando uno, no en el 100% de los casos, pero cuando uno es esforzado en su trabajo, suele prosperar. Entonces, como los creyentes empezaron a entender la importancia del trabajo y cómo glorificaban a Dios por medio de su trabajo, empezaron a esforzarse para glorificar a Dios. Y eso como consecuencia trajo que ellos progresaran y que la sociedad progresara. Y así aparece gran parte de la clase media. Y así vemos hasta el día de hoy cómo el trabajo diligente de los creyentes ha tenido impacto sobre la sociedad. Por eso debes entender, si vos tal vez no tenés un llamado al pastorado y tal vez nunca seas pastor, déjame decirte que por medio de tu trabajo vos podés glorificar a Dios. Dice Colosenses, le voy a leer el versículo 24 nada más, pero Colosenses 3, 22 al 24, habla de la importancia del trabajo y en el versículo 24 dice, sabiendo que el Señor, hablando del trabajo, leo el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y cuando habla acá de recompensa, no está hablando de un ministerio en la iglesia, les está hablando a los esclavos, que deben obedecer a sus amos. Así que está hablando del trabajo común, del trabajo que todos hacemos. Increíble, Dios te va a recompensar si vos haces tu trabajo para glorificar a Dios. Dice un diccionario teológico, hablando de este tema, en la práctica, tal visión del trabajo significa que el cristiano siempre debe considerar su trabajo como una tarea divinamente establecida y que en la medida que cumpla su llamado, está sirviendo a Dios. De nuevo, si vos no sos pastor y tal vez nunca lo seas, y las mujeres no son pastoras, así que nunca vas a ser pastores, aún así con su trabajo pueden glorificar a Dios. Y aún así, si son diligentes en sus trabajos, Dios
le recompensará como lo hará al pastor que dedicó toda su vida a estudiar la Escritura y a enseñar. En mi caso, entender eso ha cambiado mi forma en la cual trato de trabajar. Entender, a mí en lo personal, entender que mi trabajo le importa a Dios y que mi trabajo no es carnal ni mundano, me ha hecho tratar, y no siempre lo hago, obviamente, a veces fallo, pero tratar de esforzarme en mi trabajo para glorificar a Dios. Así que, aunque en tu trabajo no estés leyendo la Biblia y no estés orando, si vos lo estás haciendo tu mejor esfuerzo para hacer tu trabajo de forma correcta, estás glorificando a Dios. Y déjame decirte que si vos llegás tarde a tu trabajo por quedarte leyendo la Biblia, no estás glorificando a Dios. Si vos llegás tarde a tu trabajo, dejás de hacer tu trabajo para ponerte a orar, no estás glorificando a Dios. Claro que debes orar y claro que debes leer la Escritura, pero fuera de tu horario laboral. O bueno, si tu horario laboral te lo permite hacer, obvio que está bien. Pero si vos dejás de hacer tu trabajo para leer la Biblia o para orar, eso es incorrecto. Hacelo fuera de tu trabajo o hacelo dentro de tu trabajo si tu trabajo te lo permite. Pero no dejes de trabajar para leer la Escritura o orar. Hacelo en otro momento. O bueno, orar. Si mientras haces tu trabajo podés orar, buenísimo. Pero si eso va a implicar que vos no hagas tu trabajo con diligencia, entonces orá en otro momento. Porque a tu trabajo le importa a Dios. Y aunque tal vez vos, imagínate esta situación. Fuiste a tu trabajo, trataste de esforzarte en tu trabajo en hacer lo mejor posible para glorificar a Dios, has tratado a otras personas que tenés a tu alrededor con respeto, has tratado de ser diligente para cumplir con tu trabajo, has dado el mejor esfuerzo, pero ese día no le has predicado el Evangelio a nadie. Durante tus horas de trabajo, las X que sean, no has podido escuchar la Biblia, no has podido leer la Biblia, no has podido orar. Durante tu hora de trabajo lo has hecho en el día, en otro momento, pero durante tu hora laboral no has leído la Biblia tal vez porque no has podido, no has orado en ese tiempo tal vez porque no has podido hacerlo, o tal vez lo has hecho de forma esporádica, pero no has podido arrodillarte a orar, por esa manera. No has escuchado sermones, tal vez no has tenido la oportunidad de predicar el Evangelio a nadie, y llega al final del día, si vos hiciste tu trabajo para el Señor, no para los hombres, para el Señor, por más que no hayas hecho nada de eso durante tus horas laborales, has glorificado a Dios. Lo has glorificado. Eso es precioso. Si pienso en las mujeres, aquellas que trabajan en sus hogares, o solamente en sus hogares, si han hecho el trabajo en sus casas para glorificar a Dios, se han limpiado, han lavado la ropa, han cocinado, lo que hayan tenido que hacer en sus hogares, lo han hecho para glorificar a Dios. Eso a Dios le importa. Si has dado tu mejor esfuerzo, aunque nadie lo vea, aunque tal vez ese día no has podido, en ese tiempo no has podido escuchar la Biblia o no has podido orar, en el momento que estabas trabajando en tu hogar, no lo has podido hacer, pero te has esforzado en tu trabajo, déjame decirte que has glorificado a Dios. Si no lo has hecho con queja, no lo has hecho con murmuración en tu corazón, has glorificado a Dios. Y eso es precioso. Por eso Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, porque el trabajo es algo digno. Porque es algo que Dios ha creado y es algo que Dios mismo nos manda a hacer antes de la caída y después de la caída y después de la redención. El trabajo es algo digno y es un medio por el cual glorificás a Dios. Así que déjame nuevamente, por favor, me encantaría sellar esto en nuestra mente. Si sos un creyente y nunca vas a ser pastor, ni misionero, ni nada de eso, por medio del trabajo, aunque a veces uno debe buscar, si podés escuchar predicaciones mientras trabajás, buenísimo, si podés predicar el Evangelio, buenísimo, pero tal vez hay días que no lo puedes hacer o no lo puedes hacer en tu trabajo porque realmente tu trabajo no te lo permite durante la hora laboral. No importa. Si vos te estás esforzando para hacer tu trabajo, estás glorificando a Dios. Y eso tendrá un impacto en la sociedad. Y eso hará que en algún momento alguien te pregunte ¿por qué trabajas de esa manera?
¿Por qué te esforzás en tu trabajo? ¿Por qué sos diligente? Si te pagan 2 mangos, ¿por qué te esforzás tanto? Y ahí vos puedas predicar el Evangelio, puedas hablar de Cristo. Y aunque nadie nunca te pregunte nada, aún así, llegar al cielo y que Dios te diga, bien, bien hecho, buen siervo y fiel, o buena sierva y fiel, has sido diligente en tu trabajo, en el hogar has sido diligente, en tu trabajo, no sé, de recepcionista, no sé, de administrativo, de albañil, de mecánico, lo que sea, has sido fiel, bien, bien. Toma tu recompensa, buen siervo y fiel. Pero noten que Pablo nos dice algo más. Nos dice que debemos despojarnos del robo, debemos renovarnos trabajando y debemos revestirnos compartiendo. Noten el versículo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y eso para mí es precioso. No solo glorificamos a Dios con nuestro trabajo, sino que además es un medio por el cual podemos ayudar a otros. Generalmente vemos el trabajo como un medio para ganar más, para tener más plata, para comprar más cosas. Pero la Escritura nos enseña que debemos ver el trabajo no solamente para proveer para nosotros y para nuestra familia, obviamente que sí, sino también para ayudar a otros. El dinero es un medio por el cual podés ayudar a otros. Y eso es lo que Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso cuando estaba en Mileto, como leí antes en Hechos 20, 33 al 35. Pero leo nuevamente el versículo 35, Hechos 20, 35. En todos he enseñado, dice Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que Pablo veía el trabajo no solamente para autosustentarse y no ser una carga para otros, sino que Pablo veía el trabajo como un medio por el cual él mismo podía ayudar a otros. Así que debes ver el trabajo como un medio no solamente para sustentarte, sino para ayudar a otros. Ahora, claro que debes sustentarte. Primera de Timoteo dice que si nosotros no proveemos para los nuestros, somos peor que un incrédulo. Y aún Primera de Timoteo nos dice que Dios nos da las cosas para que las disfrutemos. Así que si vos te dan un aumento de sueldo, claro que no está mal que uno pueda disfrutarlo. No está mal que uno pueda darse ciertos lujos, si así puede hacerlo. No, eso no es pecaminoso. Pero también dentro de esas cosas que no son pecado, también debemos ver el dinero como un medio por el cual podemos ayudar a otros. Y generalmente cuando pensamos en dinero, como dije, pensamos en ganar más. Pero ¿cuántas veces pensamos en ganar más dinero para ayudar a otros? Y noten el texto que leí de Hechos 20:35. Pablo dice, citando al Señor, que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se dieron cuenta de eso? Somos felices, dichosos cuando damos a otros. Nosotros tenemos en nuestra mente a alguien feliz como alguien que está recibiendo regalos. Pero acá nos dice el texto que más bienaventurado, más dichosos, más felices es dar a otros que recibir. Y eso podemos verlo Pablo nos dice en 2 Corintios 8, que hay unos hermanos de Macedonia que ellos, aunque eran pobres, estaban dando a otros. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Así que debes ver el dinero no solamente como un medio para suplir tus necesidades y tal vez darte ciertos lujos si querés hacerlo, sino como un medio para ayudar a otros. Y me gustaría que puedas pensar en la siguiente ilustración. Imagínate que te ofrecen un trabajo donde podés ganar más dinero, donde vas a tener que trabajar más, pero te van a pagar más. Y imagínate que este trabajo no hace que vos descuides tus prioridades, no descuidas tu comunión con Dios, no descuidas tu familia, no descuidas el ministerio en la iglesia, no descuidas nada de eso,
pero es un trabajo con el cual te vas a tener que esforzar más. Imagínate que vos no necesitas el trabajo, el dinero extra, el dinero que tenés te alcanza. ¿Qué vendría a tu mente? ¿Lo tomarías? Y si lo tomarías, ¿lo harías para que eso que vos no necesitas puedas usarlo para ayudar a otros? Tal vez usarlo como un medio para la extensión del reino de Dios. ¿Harías eso? Porque el texto nos dice que debemos trabajar para nuestras necesidades, pero también lo dice, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Que puedas ayudar a hermanos necesitados y a aquellos que no son hermanos, siguiendo ciertos parámetros. Pero debemos hacerlo. Así que debemos, y quiero hacer una aclaración acá, esto no es el evangelio de la prosperidad. No es que si vos le vas a dar a Dios 10, Él te va a dar 20. No estamos hablando de eso. Tal vez Dios en esta tierra nunca te lo recompense. Tal vez vos estás dando a otros y en esta vida nunca tengas más ingresos. Pero Dios lo va a recompensar. Tal vez no en esta vida, pero sí en el cielo. ¿Lo harías? ¿Te esforzarías? ¿Tomarías ese trabajo aunque Dios, todo ese dinero que vos estás dando a otros, no te lo recompense acá en la tierra, sino en el cielo? ¿Lo harías? Bueno, la Escritura nos dice que cuando hacemos eso somos bienaventurados, somos dichosos. Y acá nos dice que debemos trabajar, esforzarnos para sustentarnos y también para ayudar a otros. Y obviamente eso, hay un montón de detalles que no podemos tratarlo en este momento, que hay que tener en cuenta, pero mi principio es este. Si vos tenés un corazón dadivoso, los detalles se van a acomodar. Si tu corazón es dadivoso, puede ser que a veces tal vez te excediste dando en cosas que no debías dar, puede ser. Puede ser que a veces, tal vez le diste a alguien que no le debías haber dado, puede ser. Pero siempre es mejor equivocarse, yo creo, para ese lado, a la luz de la Escritura, pensando en que más bienaventurado es dar que recibir. Siempre es mejor equivocarse para ese lado que volverse tacaño. No, a este no le doy, no, mejor no, porque ya una vez me estafaron con esto, ya una vez le di a alguien que en realidad no le tenía que haber dado y era un chanta y nos vamos cerrando y después al final no le terminamos dando a nadie y somos unos tacaños, excusándonos en cosas que nos han pasado. Bueno, no debemos hacer eso. Hay que seguir ciertos principios, tal vez en algún momento los enseñaremos, pero el punto acá es el corazón, el corazón. Debemos trabajar no solamente para glorificar a Dios y tener para nuestras necesidades, sino también para ayudar a otros. Y solo para terminar, el ejemplo supremo de todo esto es el Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que Jesús es Dios hecho hombre, quien ha dejado su trono. Jesús dejó el cielo, dejó un lugar que si nosotros estuviésemos ahí nunca dejaríamos. Él dejó la mayor riqueza, la gloria, por amor a otros, para entregarse por otros. Él lo hizo para morir en una cruz en lugar del pecador. Dios, Jesús, dejó su gloria para venir a la tierra a recibir la ira del Padre. En primer lugar, a cumplir la ley que vos y yo no podemos cumplir, y luego a recibir la ira que vos y yo merecemos recibir, para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en Él tenga vida eterna. Así que si vos estás escuchando este mensaje y no sos un creyente, el llamado para vos no es trabajar, el llamado para vos es arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. Y Dios te va a dar una nueva naturaleza y luego por medio de esa nueva naturaleza vos vas a poder glorificar a Dios. Pero por favor, si estás escuchando este mensaje y no sos un creyente, te ruego que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Jesús, mi creador, mi rey, mi Dios, mi salvador.
vida mía ya no es, tu sangre me compró. Mi alianza de tu trono es, tu reino es mi hogar. Libre y feliz me rindo a tu suprema autoridad. Jesús, tu voz escucharé, eres mi buen pastor. En tu palabra buscaré consejo y dirección. Mi fiel ayuda y protección en prueba y tentación. Sabiduría encontraré andando en tu temor. Cristo reina en mí y seré quien me has llamado a ser, y que mi vivir de tu nombre a conocer. Jesús glorioso Hijo de Dios, tesoro sin igual, ningún placer o ambición se puede comparar. Cuán infinito es tu valor, enséñame, Señor, y viviré para un mejor y eterno galardón. Cristo reina en mí y seré quien me has llamado a ser, y que vivir de tu nombre a conocer. Jesús del mundo eres la luz, testigo tuyo soy, del evangelio de tu cruz seré yo portador.